Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que luego muchas personas de ustedes me han escrito y dicen: me siento un poco perdido por dónde iniciar en el budismo, o ya hemos avanzado en el budismo pero realmente a lo mejor no nos encontramos en dónde de la práctica o qué onda con esto. Pues el día de hoy te propongo una estructura del sistema de práctica budista, pero antes de ver este tema tan interesante vamos a ver este comercial. Hey, antes de seguir te quiero contar algo importante. Si Dharmatic te ha ayudado a entender el budismo sin tanto rollo, sin tanta solemnidad, sin tanta vuelta, imagínate lo que podemos construir juntos si vamos un poquito más de apoyo. He abierto una membresía de este canal para aquellas personas que quieran ir más allá en el budismo. Vas a tener acceso directo, por ejemplo, a un ebook de recitaciones diarias, a una biblioteca digital con textos esenciales del budismo, cursos, conferencias y mucho contenido más que iré creando poco a poco para estos miembros. Todo esto me ayuda a mí a seguir haciendo contenido libre, profundo y claro, sin patrocinadores raros, sin clickbait baratos, solamente Dharma con mucho cariño, honestidad y profundidad. Si quieres unirte a esta membresía, aquí abajo te dejaré el link, o también en este QR puedes ir directamente a esta membresía. Si no puedes, no pasa nada. Con el hecho de que estés aquí es más que suficiente. Y a todos aquellos que ya son miembros, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes seguimos haciendo contenidos de Dharma. Saludos. Regresando a nuestro tema que el día de hoy nos trae, les quise hacer esta estructura de sistema de práctica budista porque yo me di cuenta que luego, incluso yo al entrar al centro budista, o muchos de ustedes se han acercado a mí, y muchas veces en los centros budistas o en los círculos budistas realmente no tienen una estructura muy bien definida, sin que realmente pase por los intereses de su propia tradición. Sabemos que los linajes, las tradiciones, las escuelas tienen sus propias agendas, tienen sus propios temas de los cuales le van a dar más relevancia, pero realmente no están tan enfocadas en generar una base de enseñanza budista. En muchas ocasiones me han dicho ustedes que han estado en centros budistas que incluso no se menciona la parte más fundamental de la enseñanza del Buda y solamente se va directamente al texto, que la tradición religiosa y que la tradición budista es el que estudian y simplemente se van ahí. Hay otros centros budistas que no salen de una serie de libros, de módulos o de apuntes o videos de tal maestro, y realmente esto nos hace que cuando estemos dentro de algún linaje o tradición o escuela podamos confundirnos, o incluso, si no estamos bien orientados, a empezar a generar un pensamiento sectario. Así que el día de hoy te traigo esta estructura para evitar este tipo de ideas, y también si estás comenzando en el budismo, pues para que sepas hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que estudiar, qué es lo que tengo que saber o conocer para ir estructurando un poco el conocimiento y darle una vía de práctica, o tener una vía de práctica estructurada, basada y profunda de mi propia práctica budista. Así que les propongo esta estructura del sistema de práctica budista, en el cual nosotros podemos ver varios recuadros, en la cual hay una puerta de entrada o una base que tenemos en el budismo, que es esta parte. Haciéndole un zoom a la entrada, digamos a la puerta de entrada del budismo, o la base común, o también podríamos llamarle una especie de budismo primario, vamos a encontrar una serie de conocimientos, temas que debemos de conocer desde inicio para nosotros formarnos un criterio muy amplio de lo que es el budismo. ¿Cuáles son estos temas que deberíamos de conocer de manera primaria? Por ejemplo, la historia del Buda es sumamente importante. También el concepto de las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. También las 4 nobles verdades y el óctuple noble sendero. Las nociones básicas sobre meditación, porque aquí comenzamos a poner el interés y los cimientos para una práctica meditativa. Luego nos vamos a los principios éticos, los 5 preceptos que son base para la práctica budista. Y luego nos vamos con conceptos claves de la enseñanza budista, como lo es el karma, el renacimiento, la impermanencia y la originación dependiente.
Yo también agregaría a lo mejor por aquí Anatman o el concepto de no yo, entre otros temas que podríamos decirlo obedecen a un budismo primario o un budismo que comparten todas las tradiciones. Es por eso que esto lo pongo como una base. ¿Por qué? Porque estos conceptos que nosotros tenemos aquí, independientemente del tipo de budismo o de la forma de la práctica que nosotros vamos a tomar, vamos a necesitar partir de aquí y esto nos va a ayudar a tener una muy buena base de práctica y de estudio budista. Ahora, de esta base vamos a tener de dos formas o dos sopas para ejercer o para practicar el budismo. Tenemos una parte que nos vamos a ir hacia esta parte que es ya un compromiso formalmente con el Dharma. ¿Qué significa? Estos caminos ya tienen que ver con la tradición religiosa. Aquí ya hay una especie de reflexión o de decisión que la práctica budista es nuestro camino que estamos eligiendo para nuestra vida espiritual, ¿no? Y hay tres formas de ejercer esto, pero también hay una segunda alternativa antes de esto, que es ser simpatizantes del budismo. Y acá nos vamos. ¿Qué es ser un simpatizante del budismo? El simpatizante del budismo son personas afines al Dharma, pero que no toman refugio ni siguen una práctica religiosa formal. Son aquellas personas que tienen una apreciación filosófica o cultural del budismo, tienen unas prácticas informales, por ejemplo, de meditación, les gusta la meditación, lo ven desde el punto de vista secular, desde mindfulness o lecturas, y no hay un compromiso devocional. No son personas que están interesadas en las celebraciones budistas, no hay altares, no hay figuras devocionales, no hay prácticas devocionales, simplemente son personas que les agrada el budismo, les gusta de alguna manera el budismo, pero no se lo quieren tomar con tanta profundidad, simplemente agarran al budismo como simplemente ciertas herramientas que puedan poder utilizar, ¿no? Este es un simpatizante del budismo. Creo que hay muchas personas que luego caen en este tipo de práctica, que también pues, está bien. Por ejemplo, personas que no quieren abandonar su tradición religiosa, familiar o tradicional, pues deciden no abandonarla y se mantienen como simpatizantes del budismo. Entonces, también es muy válida esta parte. Luego está la parte de ya cuando hay una toma de refugio o un compromiso formalmente con el Dharma. Ya existe una forma devocional, ya existe un compromiso de cierta manera y ya existe el hacer esta toma de refugio que hacemos todos los budistas en el Buda, el Dharma y la Sangha, que es la triple joya, ya existe en esta forma de camino. Ahora, yo antes de entrar a esta parte, pongo unos temas a estudiar antes de abordar alguna forma de práctica. Que les quiero comentar aquí para que podamos ustedes aquí en los comentarios platicarme si ustedes también lo ven viable o válido. Antes de entrar formalmente al budismo, creo que es de suma importancia saber estas tres o estudiar o tener un abordaje sobre estos tres temas. Estudios de la historia de expansión del budismo y su evolución, sobre todo el cómo después que fallece el Buda o logra el paranirvana el Buda, cómo se va expandiendo el budismo a través de Asia y cómo llega a los países, se relacionan los países. Es muy importante esto. De hecho, me sorprende que en la mayoría de los centros budistas esto es lo que menos se estudia, no se tiene idea. Muchos practicantes de años no abordan este tipo de cosas. Luego también está el estudio comparativo de las tres ramas del budismo. Con ramas me refiero al budismo Theravada o el budismo Nikaya, al budismo Mahayana y al budismo Vajrayana. Porque estas son las tres grandes ramas que van a dar origen a todas las demás tradiciones que actualmente hay en el budismo. En un estudio comparativo lo que nos ayuda de cierta manera es ver en qué puntos
son iguales, por ejemplo, la base que comparten todas ellas, la base budista que comparten todas ellas, y donde hay, por ejemplo, controversias o simplemente son completamente distintas. Y hay un tercer estudio que también es importante, que es los estudios de movimientos laicos y seculares que existen en el budismo. ¿Qué significa? Hay en el budismo movimientos que se gestaron ya más recientes en los cuales quien organiza estos grupos son personas laicas o upasakas, ¿no? O es una postura secular como la de Steven Batchelor, que también es importante conocer. ¿Por qué nos sirve conocer esta parte antes de una práctica formal? Sobre todo, como yo les decía en un inicio, evitar el pensamiento sectario en el budismo. Esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos un conocimiento más amplio y evitar que luego en las tradiciones o en ciertas escuelas suelen sostener ciertos discursos más o menos sectarios, y esto nos ayuda a tener un criterio propio sobre la práctica, aunque estemos inmersos en una tradición, en un linaje, con un maestro o algo así. Esto nos va a ayudar justamente a tener una postura más madura sobre la práctica y cuidando esta parte para no reproducir estos pensamientos que para nada ayudan al budismo, que es el sectarismo, ¿no? Y entonces, después de esto, que nosotros tenemos a lo mejor una base y un entendimiento de entrada al budismo, de los conceptos y los estudios de la historia, las comparaciones entre las ramas y los movimientos laicos y seculares, ahora sí nos vamos a 3 tipos de prácticas que podemos abordar. Por una parte, nos vamos a ir a una que es la que pues normalmente, o es que todo mundo pues se va a ir generalmente, que es irnos a una sola tradición o un movimiento, ¿no? Y de aquí pues nosotros podemos ir directamente al Theravada, nos podemos ir directamente al Mahayana. Mahayana son muchas escuelas, por ejemplo, las Tierra Pura, el budismo Zen, el budismo Chan, el Shingon. Hay muchas escuelas Mahayana. Nos podemos ir a las Vajrayana, como es el caso del Shingon, del Tendai en Japón, o por ejemplo el budismo tibetano, que son las Vajrayana. O también nos podemos ir a movimientos laicos, por ejemplo el Jodo Shinshu moderno es un movimiento laico, o podemos optar por un budismo secular de Steven Batchelor. Muchos de los tradicionales me van a decir, ¿cómo pones el budismo secular dentro de una tradición o un movimiento? Pues sí, yo considero que el budismo secular es un movimiento, es una postura frente a la práctica, y también está constituida o está conceptualizada como un movimiento moderno del budismo. Por eso lo pongo, a reserva de seguramente algunos reclamos que van a hacer en los comentarios de que no considerarían el budismo secular un movimiento, pero yo sí lo considero, en la cual comprende a las otras más, ¿no? Entonces prácticamente las 3 grandes ramas, de aquí se desprenden todas las escuelas que conocemos, habidas y por haber del budismo actualmente, ¿no? Y esta sería la primera parte, ¿no? Nosotros llegamos, conocemos la base budista, conocemos estos 3 temas de entrada que les digo, y luego vamos a explorar hacia dónde nos vamos a ir, al Theravada, al Mahayana, al Vajrayana, nos vemos con los tibetanos, qué onda en esa cuestión. Ahora, es muy válido, y todas las tradiciones siempre te van a decir, solamente estudia una tradición, no estudies las demás, es que nunca vas a alcanzar, y hacen que parecer que es muy complejo y muy amplio, y como que si estuviera mal de cierta manera estudiar las demás prácticas. Todos estos comentarios son efectivamente discursos sectarios y vienen por el desconocimiento de justamente este tipo de temas, tanto las bases comunes que tienen las tradiciones, como la historia, los estudios comparativos y los movimientos que se gestaron después del budismo. Por eso hay que evitar y por eso hay que estudiar mucho, para que cuando nosotros lleguemos no aceptemos de un jalón que nos digan, es que nada más te tienes que dedicar a una toda la vida porque es así la fregada. Sí, tienen sus propios argumentos para sostener esto, es bastante válido, pero muchas veces, como les digo, de esos vienen de un desconocimiento y de una falta de entrada de preparación de este tipo de cosas. Ahora, no solamente nos podemos estacionar, por llamarlo así, o profundizar en una de las tradiciones budistas, ¿no? Sino que también
y esto es algo que hemos platicado mucho en Dharmatic y yo personalmente, yo me identifico, me defino así, podemos adoptar una postura de práctica multitradicional o transtradicional, que es un budismo no sectario. ¿Qué significa esto? La integración activa de enseñanzas, prácticas y rituales de diferentes tradiciones, no exclusividad de linajes o escuelas, práctica fluida según contexto y afinidad. ¿Qué significa esto? Si yo comienzo y puedo por unos momentos estar a lo mejor en una tradición religiosa, en una tradición budista, por ejemplo en mi caso que fui en el budismo Gelugpa y profundicé ahí y luego voy y estudio otras ramas y tradiciones budistas, yo puedo mantener y puedo continuar una práctica bastante equilibrada, bastante loable y correcta, teniendo una postura transtradicional o multitradicional. De hecho, justamente cuando uno estudia la parte de la expansión del budismo y la evolución, uno se va dando cuenta que este tipo de prácticas fueron las que formaron las tradiciones actualmente del budismo, las que actualmente tenemos en la parte de las linajes y tradiciones, fueron a través de esta multitradicionalidad que se fue gestando conforme el budismo iba evolucionando e iba expandiéndose. Así que bastante, si desde la historia nos está diciendo que esto fue un proceso que el cual pasó el budismo y generó nuevas tradiciones, nosotros también podemos hacer este tipo de cosas. Claro que, como les decía, necesitamos entender muy bien las bases y las diferencias entre tradiciones para evitar a lo mejor alguna malinterpretación. Es un camino que es de mucho involucramiento en la parte del estudio y del pensamiento crítico, que no a lo mejor a veces lo tenemos en la tradición, porque la tradición estamos un poquito más estacionados y los maestros nos dan un poquito todo más digerido. No significa que aquí no tengamos maestros, sino que tenemos maestros a lo mejor de varias tradiciones, ¿no? Entonces también es una alternativa de práctica en el budismo. Y luego está otra que que también es cierto, cuando estaba haciendo me faltaba esto porque yo decía, también yo he conocido practicantes que tienen un camino propio de práctica. ¿Qué significa? Se basaron en el budismo primario, pero sin adherencias a una tradición establecida. Tienen un enfoque personal, adaptado y autodidacta. Pueden combinar elementos o priorizar las experiencias directas. ¿Qué significa? Son personas que tienen la base budista, hay una entrega devocional hacia el budismo, pero no se adhieren. Generalmente son personas que no es que se queden, sino que le dan un fuerte énfasis al budismo primario, a lo que se le conoce como el budismo que está basado en el sutta Pali, por ejemplo, el canon Pali. Ahí son las personas que generalmente, yo he visto muchos practicantes que también ellos desde la base y con mucha énfasis en las prácticas meditativas y todo eso, ellos se deciden quedar en ese aspecto. No puedo decir que es un budismo secular, ¿no? Porque esto tiene que ver con un aspecto más íntimo de la práctica. Se estacionan ahí y hacen una muy buena práctica, bastante honorable, una práctica de camino propio. Lo quise separar de la multitradicionalidad porque aquí sí tiene que ver con conocer las tradiciones y celebrar, por ejemplo, ciertas tradiciones, ceremonias que tienen que ver con un aspecto más tradicional, pero que no se dediquen a solamente una tradición. Entonces, esta es, de cierta manera, mi postura, o más bien que mi postura, mi propuesta de cómo nosotros nos podemos ubicar en un mapa de práctica para nosotros más o menos entender qué es el tipo de interés que tenemos sobre el budismo. Y por ejemplo, en la entrada del budismo y base común al budismo primario, actualmente estoy tratando de dar este curso en línea que es Inicia tu camino budista explorando las bases del budismo el 3 de mayo a las 9 a.m. y va a durar 3 horas. Tratando de abordar justamente la base. Evidentemente no es algo que va a cubrir completamente la base, pero creo que es ideal para aquellas personas
que quieran comenzar al budismo y a lo mejor todavía no saben o no tienen esta puerta de entrada por dónde hacerse o qué empezar a estudiar o qué van ciertos temas, creo que este curso te puede ayudar mucho para ti. De hecho, estos cursos, al momento de darlos, pues también nos estás ayudando, así como con la membresía. Esto nos ayuda para seguir generando más contenido en Dharmatic. Así que si te interesa, aquí abajo te dejo el link directamente al WhatsApp de Dharmatic para que puedas escribirnos por ahí. Si estás interesado, poderte mandar toda la información y poder hacer este tipo de cursos. Así que, Dharmáticos, ¿qué te pareció este tema? ¿Crees que sí es entendible o tienes alguna postura sobre esta estructura que estoy tratando de exponer? ¿Tú te consideras un simpatizante del budismo? ¿Te consideras que estás en una tradición, en una sola tradición? ¿O estás en el budismo no sectario? ¿O tienes un camino propio de práctica? ¿Crees que te hace falta todavía fortalecer un poco el conocimiento en la base común? Cuéntame aquí abajo, todos esos comentarios los leo para poder enriquecer el material de Dharmatic. Y pues eso fue todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias, Dharmáticos. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.